Vimos hasta donde el arco faríngeo en sentido ventral, dorso ventral, perdón, Ujú. hasta la quinta bolsa. Y fue todo. Y después nos dejó ¿Al ir. área? Mm, Ah. Sí, fue hasta Okey, la quinta bolsa. pero entonces, si vimos la quinta bolsa, seguramente vimos los arcos faríngeos, ¿no? Y las estructuras que derivan de los arcos faríngeos. Sí. Y vimos la formación de las estructuras que derivaban de los arcos faríngeos. La cara, cómo se formaba la cara, cómo se forma que el inicio de la formación de la cara, era, eh, la formación de la nariz, ¿cierto? ¿Sí lo vimos así? Mm, Estos, y los 2 tipos de mecanismos de fusión. Esto, sí. esto, ¿sí? A ver, lo de la nariz, estoy buscando mi apunte. Sí, sí, doctora. Lo de la nariz, sobre la formación de la nariz y las fosas nasales. Ujú, muy bien. Bueno, entonces nos quedamos en la formación de nuestras bolsas faríngeas. Y a partir de aquí les dije que de la primera bolsa se unía con la primera hendidura y se formaba mi conducto auditivo externo. De la segunda se formaban las amígdalas palatinas, de la tercera se formaban el timo y la glándula paratiroides inferior, y de la cuarta la glándula paratiroides superior. Y las células del timo a partir del cuerpo último branquial, ¿cierto? Y que fue justamente lo que les dejé de tarea. ¿Alguien quiere presentarme su tarea o lo vamos a elegir de manera aleatoria? ¿Uno? ¿No? ¿Nadie? Bueno, a mí me gustaría hablar sobre la embriogénesis de la tiroides, pero no sé si tengo que también comentar sobre la histogénesis o solo de la embrio. A ver, de la hembrio. Sí, voy. ¿Tengo que presentar o así? Presentar tu tarea, sí. Ok, voy. Les recuerdo que cuando sean las clases presenciales tenemos que llevar su tarea todos en una memoria USB, porque la van a presentar al inicio de la clase, ¿de acuerdo? Tengo que dar permiso para compartir, ¿cierto? Ya. A ver, presento ahora. Sí, creo que ahí se ve. Sí. Sí. Eh, bueno, yo hice la embriogénesis de la glándula tiroides. A ver qué tal sale. Pero bueno, eh, la glándula tiroides, bueno, según lo que yo pude recabar de información, pues fue, bueno, es que comienza a formarse por vías de señalización. A los 24 días después de la fecundación, pues precisamente la vía de señalización que ocupa va a ser por la FGF. Entonces, después de eso, bueno, después de los 24 días o durante los 24 días va a empezar a ocurrir un engrosamiento endodérmico en la línea media, precisamente en el suelo de la faringe primitiva. Entonces, el engrosamiento eh, va a formar una evaginación, lo que va a corresponder o lo que va a formar lo que es el primordio de la tiroides. Ahorita, bueno, en esas imágenes, en este caso aquí,
es la imagen A, eh, se menciona, bueno, los derivados, aquí están los cuatro arcos faringeos, pero se señaliza lo que es la tiroides primitiva. Por ejemplo, en la imagen B, em, ya vemos bueno, se hace lo que es la evaginación, pero también en la imagen B, perdón, ya la tiroides primitiva ya está más, eh, ¿cómo decirlo?, evaginado o más adentrado a la posición en la que después, bueno, en la que va a estar después. Y bueno, después de eso, la glándula tiroides va a descender en el cuello por delante del hueso yoides y de los cartílagos laríngeos. Mm, esta va a ser al principio hueco, sin embargo, después va a ser una masa celular sólida que se va a dividir en el lóbulo izquierdo y en el lóbulo derecho. Estas van a estar conectadas por el istmo de la glándula tiroides. Ahorita les muestro una imagen. Y bueno, aquí, después de que hayamos comentado que la glándula desciende en el cuello por delante del hueso yoides, a esta se va a mantener conectada a la lengua por un conducto estrecho conocido como el conducto tirogloso, que va a desaparecer o a diseminarse eh, en la séptima semana. Entonces, es aquí cuando la glándula tiroides alcanza su localización final en el cuello y es lo que ilustra la imagen D de bueno, de este esquema que está aquí. Vemos aquí que está el hueso yoides y bueno, y, y los lóbulos, incluso aquí, pues nada más se ve el lóbulo piramidal de la glándula tiroides y aquí está lo que es la glándula tiroides como tal. Mm, bueno, esa sería la embriogénesis de la glándula tiroides. Mm, Ok. Y luego la histogénesis. sí, Nada más la, leer. histo- sí, la histogénesis es primero el primordio y la glándula tiroides son por células endodérmicas, las cuales son fragmentadas en una red de cordones epiteliales. Y esta va a ser invadida por mesénquima vascular adyacente. En la semana 10 es cuando se van a dividir en grupos pequeños y de esta forma, pues, se realiza lo que es la luz en cada grupo y las células van a disponerse alrededor de los folículos tiroideos. Esto va a ocurrir durante la semana 11, pues aparece aquí lo que es el material coloide en el interior de los folículos, lo que va a promover la producción de yodo y la síntesis de hormonas tiroideas. En la semana 20 van a aumentar las concentraciones de las hormonas tiroestimulantes y las tiroxinas fetales. Y pues bueno, como dato que menciona el libro es que a las 35 semanas, pues estas concentraciones van a estar en valores normales. Durante la semana 20, pues van a estar aumentadas, pero no son los valores normales que ya una persona adulta presenta. Y es todo de la histogénesis de la glándula tiroides. Muy bien, muchas gracias. Ahí nos quedamos entonces y veremos, solo recordaremos la parte de la histología rápidamente. Pues todas nuestras glándulas endocrinas van a tener una forma de cordón y la única que tiene una excepción a esta regla, a la parte de la forma de cordón, es justamente la glándula tiroides. Esta está encapsulada por un tejido conectivo, va a tener dentro un coloide y va a dividirse en diferentes lóbulos. Estos lóbulos van a ser lóbulos irregulares que van a formar la unidad, van a formar folículos, perdón, y estos folículos van a ser la unidad estructural y funcional de esta glándula tiroides. Que ya ustedes lo vean en la endocrinología, ¿no? Entonces, muchas gracias, muchachos. Las tareas están muy bien. Aquí lo que me faltan las paratiroides, ¿no? A ver, ¿alguien la paratiroides? Yo, doctora. Adelante. Sí.
Me dicen si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí se ve. ¿Sí? Ok. Bueno, en la glándula paratiroides, aquí como vemos en la imagen, se va a dividir en paratiroides superior en la parte dorsal de la cuarta bolsa, como vemos aquí en la imagen, la glándula paratiroides inferior en la parte dorsal de la tercera bolsa faríngea. Bueno, en su embriogénesis encontramos que va a ser a partir del endodermo, de la porción dorsal de la tercera y cuarta bolsa faríngea. Va a derivar de las células de las crestas neurales, van a migrar hacia la región del cuello para su diferenciación final, y estas van a ser 4 que son pequeñas, aplanadas y de forma ovoide. Van a estar compuesta por cápsula y tabique de tejido conectivo denso y un parénquima de células oxifílicas y adiposas. Bueno, aquí en su embriogénesis se me olvidó poner que cuando aparece el timo, era lo que nos había preguntado al final de la clase pasada, que por qué se invertían la paratiroides. Bueno, estas se van a invertir, son 4, las inferiores van a pasar hacia se van a invertir por cómo va a ir descendiendo el timo. Entonces, al momento de que desciende, estas bolsas se van a invertir y las superiores van a pasar a inferior e inferiores a superior. Bueno, en cuanto a su histogénesis, en la semana 5, el epitelio de las partes dorsales de la tercera y cuarta bolsa faríngea van a proliferar formando pequeños nódulos en el extremo dorsal de cada bolsa. El mesenquima vascular va a crecer en el interior de los nódulos formados en una red capilar, y las células oxífilas, se van a diferenciar a los 5 o 7 años de nacimiento. En la cuarta bolsa, la parte ventral alargada se va a transformar en un cuerpo branquial que se va a fusionar con la glándula tiroides. Las células se van a diseminar en el interior y van a originar células parafoliculares, que también se les conoce como célula C, y estas van a indicar la producción de calcitonina. Las células C después se van a diferenciar a partir de las células de la cresta neural, que van a migrar desde los arcos faríngeos hacia el cuarto par de bolsas faríngeas. Y bueno, eso sería todo. Perfecto, muy bien. Justamente es lo que necesitábamos aclarar. Pues no sé qué más podemos agregar de la parte de la tiroides, del timo más bien que desciende, como bien lo mencionó su compañera, pues es el timo es el que va a descender para que las glándulas paratiroides se posicionen. Desciende el timo, las paratiroides van a, justo como lo dijo su compañera, la de la tercera bolsa faríngea va a quedar abajo y la de la cuarta bolsa faríngea va a quedar arriba, porque el timo va a ir bajando y va a ir posicionándose en la parte anterior hacia la faringe, ¿no? También acá es importante, antes de que se me olvide, de la formación de la tiroides. Em, Dijimos que cuando cuando se está formando mi tiroides, hay una conexión que genera esta tiroides con la lengua, que es el conducto tirogloso. Ese conducto tirogloso puede persistir, o algunos restos de este conducto tirogloso pueden existir, y justamente van a formar quistes del conducto tirogloso, que van a ser células ectópicas de tejido tiroideo que van a quedar alrededor de esa tiroides, y por eso esos quistes tiroglosos pueden generar lesiones o hasta fístulas que pueden formar problemas más adelante. Justamente este conducto tirogloso es el que tendría que desaparecer a partir de la semana 7, y que bueno, si no desaparece, podría dejarnos algunos restos epiteliales que también nos pueden generar este quiste tirogloso. Y ya creo que es todo lo que faltaba de platicar de la tiroides. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta con respecto a la tarea. Parece que todavía falta exponer timo. No sé si un compañero quiere Ah, hacer. cierto, el timo. Ay, perdónenme. Adelante. ¿Quién quiere exponer el timo?
¿Quién era? Pues si quiere termina de darlo ya, doctora. No sé si otro compañero quiera. Es que dijeron que alguien más quería, ¿no? Pero si no, pues tú. Ok, permítame. ¿Ya pueden ver la pantalla otra vez? Aún no, Perdón, no se yo ve. no. ¿No? Ok, No, no se voy. ve. ¿Ya? Ya, se está Ok. cargando, pero sí. Ok, bueno, aquí para la embriogénesis e histogénesis del timo, pues vemos que ya va a estar formada aquí la tiroides. Vemos las porciones dorsales y ventrales de la bolsa. En el caso del timo, pues es igual que, perdón, que la paratiroides. Va a ser a partir del endodermo, de la porción dorsal, de la tercera y cuarta bolsa faríngea. Va a ser un órgano linfático formado por dos lóbulos que va a estar constituido por la cápsula de tejido conectivo denso y un parénquima de linfocitos C, células reticuloepiteliales y macrófagos. Esto también es importante mencionar que después de la pubertad va a involucionar y ya no va a funcionar como un órgano linfático a comparación de la infancia. En la semana 6 se va a manifestar cuando se forman dos engrosamientos del endodermo de la porción ventral de la tercera y cuarta bolsa faríngea. En cuanto a cistogénesis, a partir de células epiteliales que proceden, va a ser a partir de células epiteliales que proceden del endodermo, del tercer par de la bolsa faríngea y del mesénquima en el que crecen los tubos epiteliales. Estos tubos se van a convertir en cordones sólidos que van a proliferar y dar lugar a ramas laterales y posteriormente cada rama se va a convertir en el eje central de un lóbulo del timo. Algunas células de los cordones epiteliales se van a estar alrededor de un punto central formando los corpúsculos de Hassall. El mesénquima que queda entre los cordones epiteliales va a formar finos tabiques incompletos entre los lóbulos. Después el primario tímico va a estar rodeado por una fina capa de mesénquima que va a ser esencial para su desarrollo. Las células de la cresta neural también van a contribuir a la organogénesis tímica. Este es un órgano relativamente grande durante el periodo perinatal y también sirve para estimular timocitos antes de su liberación hacia la periferia, ya posterior en el nacimiento. Y pues ya. Pues ya, muy bien. Ahora sí, ¿alguien tiene preguntas? ¿No? Pues solo era como para completar y recordar esta parte de de los derivados de las bolsas faríngeas. Eso no me compete, pero bueno, es importante que lo mencionemos porque justamente de este suelo de la faringe y justamente ese conducto tirogloso va a servirnos para comentar cómo es que se desarrolla la lengua. Entonces, por eso era como la tarea para que lo leyeran, revisaran estas estructuras, vieran cómo va creciendo, porque justamente este suelo de la faringe es de donde se va a desarrollar mi lengua, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita que veamos la parte de la lengua, que es lo que nos toca hoy, vamos a platicar de esto. Según yo, nos quedamos en la formación ya del macizo facial y la última imagencita que vimos fue esta, donde desarrollábamos las estructuras, ¿sí se acuerdan? Sí, Ok. Espero, sí se ve mi presentación, ¿verdad? sí se ve. Gracias.
Entonces, como así un repaso muy general de la formación de la cara, recuerden la porción visceral de la cara se va a desarrollar, esta parte de los colorcitos es la porción visceral de la cara, la porción rosita es la porción neurocraniana. Entonces, esta porción visceral es la que a mí me compete porque aquí está mi boquita. Entonces, recordemos, se forma mi proceso frontal, mis procesos nasales medianos, perdón, se fusionan con este proceso frontal para formar justamente mi proceso frontonasal que desarrolla la frente, mi puente de la nariz, mi punta de la nariz y abajo el filtrum. Se continúa para formar el filtrum y el segmento intermaxilar o la premaxila. La premaxila consta de 3 componentes: componente labial, que va a formar justamente mi labio superior, esta sección de mi labio superior, mi componente maxilar, que va a ser la parte alveolar o la parte de la encía, el reborde alveolar, que tendrá mis 4 incisivos anteriores superiores, y mi componente palatino, que será la parte inicial de mi paladar primario. Junto con esto de los procesos nasales laterales se iba a formar estas alas de la nariz, se iba a continuar y se iba a fusionar con mi proceso maxilar para formar mi surco nasolagrimal y mi conducto nasolagrimal, por gracias a apoptosis de esas células iban a formar ese conducto nasolagrimal. Se va a formar mi proceso maxilar arriba para formar mi apófisis ascendente del maxilar, la parte inferior de del reborde debajo de la órbita y pues toda la parte de mi arco cigomático, ¿no? Del maxilar. Y abajo, pues iba a desarrollar solamente mi mandíbula, que iba a ser mi cuerpo, mi mandíbula, mi mentón, mi labio inferior, y la rama de la mandíbula que va hacia arriba y para posicionarse hasta la parte de la articulación temporomandibular. ¿De acuerdo? Estas estructuras serán entonces las que se desarrollan a partir de mis procesos, específicamente proceso maxilar, proceso mandibular. Inicio de la formación de mi cara, entonces empezaba la formación gracias a la formación de las placoas nasales o placoas olfatorias, y la formación de la nariz es la parte inicial de la formación de la porción visceral de mi cara. ¿De acuerdo? Ahora, ya que hablamos de esto, vamos a hablar ahora sí de las generalidades. Primero les voy a platicar 2 cosas. La primera es que tenemos en nuestra cavidad bucal 3 tipos de mucosas. Tenemos mucosa especializada, mucosa de revestimiento y mucosa masticatoria. La mucosa de revestimiento va a ser epitelio plano estratificado no queratinizado. Esta recubre, como lo dice su nombre, es de revestimiento, solamente recubre las superficies que tienen, que están en relación con las estructuras anatómicas de mi boca, específicamente con los dientes, por ejemplo, pero que no tienen una función de impacto, que no tienen que, sobre ellos no impacta ninguna fuerza. Específicamente hablando de la boca, no impacta las fuerzas de la masticación, por ejemplo. Entonces, la mucosa de revestimiento estará formando o está revistiendo la parte interna de mis carrillos o mis mejillas y la parte interna de mis labios, ¿de acuerdo? Ahora, anatómicamente mis labios pues están siendo formados por la parte muscular, por mi músculo orbicular de los labios en la parte central. Está formado por 3 zonas: la vertiente externa, la vertiente interna y la zona de transición. La vertiente externa son justamente nuestros labios, esto que vemos aquí. La vertiente interna es esta parte de la mucosa, que es mucosa de revestimiento, que es epitelio plano estratificado no queratinizado. ¿Qué diferencia tiene entre esta y esta, la vertiente externa y la vertiente interna? Es que en la vertiente externa, pues tengo glándulas sebáceas, folículos pilosos, tengo mi epidermis y mi dermis rodeando toda la parte debajo de mis labios, porque esta parte de acá también siguen formando mis labios, y tengo esta superficie o esta zona de aquí, que es una zona de transición o borde del bermellón. Esta zona de transición es única en la especie humana, es una zona en la que pasamos de la piel a la mucosa. Esa zona es
ricamente vascularizada, es una zona roja, es una línea que cruza y que delimita, es como la frontera que delimita mis labios de mi mucosa, la parte de la epidermis y la dermis con la mucosa. En la parte interna entonces tengo mucosa labial, que va a ser esta mucosa epitelio plano certificado no queratinizado. Tengo glándulas salivales en lugar de, por ejemplo, glándulas sebáceas y folículos pilosos. Tengo en la parte interna glándulas salivales, específicamente glándulas salivales menores, labiales justamente, así se llaman, y rodearán toda la parte interna de mis labios y está ricamente vascularizada. La parte interna ya dijimos que está formado en la parte de los labios, la base de mis labios está formada por mi elemento muscular, que es el músculo orbicular de los labios, ¿no? En la parte interna de los carrillos tengo mis mejillas, que mis mejillas también están formadas por epitelio plano estratificado no queratinizado. Se llama mucosa yugal o bucal, y esta mucosa yugal va a ser pues justamente la que reviste las superficies internas de mis labios, las paredes laterales de mi boca, y también está compuesto por una banda de músculo estriado. Este músculo es el músculo bucinador. Tiene en la parte, en la submucosa, tengo muchas células adiposas y también tengo muchas glándulas salivales. Estas glándulas salivales también se conocen como glándulas salivales menores y justamente reciben el mismo nombre de la mucosa. Por lo tanto, son glándulas salivales yugales o bucales, como es la mucosa bucal o yugal. ¿De acuerdo? Hay una línea, que es como esta línea blanca que tenemos aquí, que puede ser epitelio plano estratificado para queratinizado. ¿Por qué? Porque aquí sí se genera el roce entre una y otra, estructura. Cuando nosotros masticamos, por ejemplo, o mordemos, em, mordemos y el roce de nuestros molarcitos va a hacer que esa zona o esa fricción se marque esta parte y se espese un tantito más la mucosa y entonces genere un poco de células queratinizadas ahí en esa zona y por eso podemos tener justamente en la parte medial de mis carrillos una zona blanca que es la línea alba y es el epitelio, y es así, es que puede tener epitelio plano estratificado para queratinizado. ¿De acuerdo? Y luego voy con el paladar. Denme un minutito y ahorita les sigo platicando esto. Permítanme un segundo, por favor. Listo, perdón, ¿ahí me escuchan? Y se escucha, doctor. Gracias. Entonces, el paladar. El paladar anatómicamente está compuesto por dos tipos. Acá, láser, aquí está. Tengo mi paladar duro y mi paladar blando. El paladar duro está dividido también a su vez en derecho e izquierdo por una parte medial, que es el rafe palatino o rafe medio, y este rafe medio está compuesto por tejido óseo, tejido conectivo fibroso y epitelio queratinizado. Justamente es lo que les platicaba de las mucosas. Dijimos que teníamos mucosa de revestimiento, que era de los labios y las mejillas, pero acá les dije que había otras dos, mucosa masticatoria y especializada. Acá tengo mucosa masticatoria. ¿Por qué? ¿Y qué diferencia hay? Pues que en este epitelio, en esta zona, necesito fricción. Y entonces, ¿por qué? Porque choco o mastico el alimento, choca sobre las mucosas y entonces necesitamos que sea resistente, que no se rasgue tan fácilmente. Y entonces, pues tenemos que en el paladar duro específicamente, está compuesto por esta mucosa masticatoria, al igual que las encías. Ya hablaremos de las encías más adelante. Pero las encías y el paladar duro está compuesto entonces por mucosa masticatoria.
El paladar blando no. El paladar blando sigue siendo mucosa de revestimiento. Por lo tanto, en mi paladar duro tengo epitelio plano estratificado queratinizado y en la parte del paladar blando epitelio estratificado, plano estratificado no queratinizado. Dividiendo entonces mi rafe palatino, mi rafe medio tiene epitelio queratinizado y una amplia espesor de tejido conectivo fibroso que va a dividir en derecho e izquierdo. Para cada una de las estructuras, específicamente el paladar duro, vamos a dividirlo en dos zonas. Una zona anterior lateral y una zona posterior lateral. ¿Lateral a dónde? A mi línea media. Entonces, esta es la zona anterior y esta es la zona posterior. En la zona anterior lateral tengo histológicamente mi epitelio queratinizado, debajo tengo mi tejido conectivo, en ese tejido conectivo, en esa submucosa tengo un espesor amplio de células adiposas y tengo debajo ya mi huesito. Entonces esa mucosa masticatoria está firmemente adherida y está separada por esas glándulas. Tiene también un poco de glándulas salivales, pero tiene más cúmulos de células adiposas. A diferencia de la parte posterior, acá se llama zona de tejido glandular. ¿Por qué? Porque en esta zona posterolateral tengo mi epitelio queratinizado, mi tejido conectivo denso también, mi huesito, mi tejido óseo, pero en esa submucosa tengo tejido conectivo, tengo glándulas salivales, específicamente las glándulas salivales palatinas. ¿De acuerdo? Y luego tengo mi paladar blando. ¿Cuál es la función entonces de mi paladar blando? Es cerrar el paso, por ejemplo, de la faringe para que no se vaya el alimento hacia la parte posterior. También vibra al momento de hablar, ayuda a la deglución y también ayuda a agregar saliva a nuestro bolo alimenticio. Por lo tanto, tiene una amplia eh, cantidad de glándulas salivales. Ese paladar blando ya está compuesto por una parte muscular, que pueden ser mi músculo tensor del paladar y mi músculo depresor del velo del paladar. Y la úvula, que forma parte de mi tejido, de mi paladar blando, y también está compuesto por epitelio plano estratificado no queratinizado. Entonces, esa es la parte histológica, la parte anatómica, y ahora hablaremos de su embriología. Ahora, tengo que recordar lo que hablamos hace poquitito de la formación de mi macizo facial, ¿no? Específicamente de mi zona visceral. La formación del paladar se va a dividir en tres partes. La formación de mi paladar primario, que se entre las semanas 5 y 6, la del paladar secundario, que se entre las semanas 7 y 8, y la fusión de ambos paladares, que se entre la semana 10 y la semana 11. Es importante mencionarles que hay un periodo crítico de fusión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se están fusionando las estructuras, hay un periodo en el que es mucho más vulnerable este mecanismo de fusión a ciertos agentes, ya sea teratógenos o del desarrollo de las estructuras. ¿A qué voy con esto? Si nosotros estamos expuestos a algún agente que puede dañar la fusión de estos procesos, lo va a dañar. Y más si se da o somos expuestos entre la semana 6 y la semana 9 de gestación. Es por eso que entre las anomalías del desarrollo y de la fusión de las estructuras de la cara, la más común es la del paladar hendido y el labio hendido, porque son muy vulnerables y son semanas muy cortitas o muy, muy tempranas, en donde todavía la madre ni siquiera puede percatarse que se encuentra embarazada. Entonces, por eso es importante también el detectarlo de la mejor manera posible, lo más pronto posible. Y también pues es muy vulnerable porque en estas semanas pues a agentes como el alcohol, el tabaco, a, a los ciertos medicamentos, que serán agentes que van a limitar la fusión de estos procesos. ¿De acuerdo?
Por eso entre la semana 6 y la semana 9 es el periodo más crítico de desarrollo y de donde podemos desarrollar alguna anomalía y una malformación en la fusión y en el desarrollo de los palabras. ¿De acuerdo? Se va a acabar la sesión, se conectan por favor otra vez al mismo link. Entonces, voy a tener aquí, este es un corte transversal de mi embrión, viendo de arriba hacia abajo mi embrión. Yo voy a tener en rosita mis procesos maxilares y en rosita más fuerte voy a tener mis procesos nasales mediales. ¿Cuáles son? Estos de aquí, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí es como si yo lo seccionara en sentido transversal y entonces voy a verlo justamente así, como está aquí mi embrión, ¿de acuerdo? Así, de abajo hacia arriba, en este caso al revés sería de arriba hacia abajo.